Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Es un placer que por fin en esta campaña hayamos organizado también, como no, un acto en defensa de la paz. En defensa de la paz y en rechazo a las guerras. Y es además un auténtico placer integrar estas listas de las candidaturas de Unidad Popular a estas elecciones generales. Estas listas que hemos elaborado en un proceso participativo abierto a toda la ciudadanía. Podemos estar muy orgullosas y muy orgullosos de proclamar que somos la única lista realmente configurada en un proceso participativo y abierto, y no como otras candidaturas que se han llenado la boca de procesos participativos y al final han acabado en el mercado de fichajes, fichando más intentando buscar unos votos que precisamente cada vez están más en el espacio del centro político y menos en la izquierda, y que desgraciadamente para ellos no recogen esa pluralidad de compañeros y compañeras que han luchado durante años en los conflictos sociales, que han venido luchando desde luego desde que estalló o en el estallido de indignación que hubo en este país a partir del 15 de mayo del año 2011, pero sobre todo que han venido luchando muchos años antes. Tenemos compañeros y compañeras de nuestras listas que han estado presentes en todos los conflictos laborales donde nos hemos estado jugando el mantenimiento de los derechos de los trabajadores, parando despidos, parando expedientes de regulación de empleo. Tenemos en nuestras listas compañeras y compañeros que han estado permanentemente defendiendo lo público, defendiendo el Estado social, defendiendo la educación pública y gratuita en las mareas verdes, defendiendo la sanidad de calidad universal para todos en las mareas blancas. Y tenemos también compañeros y compañeras en estas listas que se han caracterizado por una defensa a ultranza de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos. Y cómo no, entre ellas nuestra compañera Jaldía Abu Bakra, efectivamente secuestrada por Israel con la connivencia de la comunidad internacional en flagrante desatención, incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre la cuestión palestina. Y para nosotros es todavía más lamentable que ocurra esto, porque esto acredita la absoluta pérdida de soberanía nacional de nuestro Estado y de los sucesivos gobiernos. No sé si recordáis, pero hace años, cuando no este gobierno, sino el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ante las evidentes presiones de Israel, comenzó a restringir la jurisdicción universal en nuestro país porque se habían abierto dos procedimientos en la Audiencia Nacional por los bombardeos precisamente indiscriminados y sistemáticos en Gaza, bombardeos que supuestamente con la excusa de acabar con personas buscadas por Israel, bombardeaban barrios enteros, manzanas de viviendas enteras, masacrando a familias, a niños, a mujeres, a ancianos, y ni siquiera sabiendo si después de ese bombardeo habían conseguido acabar con esa persona que decían buscar. Esos escándalos provocaron que aquí se abrieran procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional e inmediatamente el gobierno de Israel advirtió al gobierno español que no iba a permitir que se persiguieran a sus dirigentes y que esa ley se tenía que cambiar. Y el ministro Moratinos, entonces ministro de Asuntos Exteriores, viajó a Israel y en una rueda de prensa en Jerusalén, conjunta, entre la entonces ministra de Exteriores, la señora Tzipi Livni, y el ministro Moratinos, fue la ministra de Israel la que tuvo la desvergüenza de anunciarnos a todas las españolas y todos los españoles que en nuestro país se iba a modificar la ley, que en nuestro país se iba a restringir la ley de jurisdicción universal para evitar que ese procedimiento judicial pudiera continuar adelante como así ocurrió y fue archivado. Y si esto ya era pérdida de soberanía nacional, todavía más flagrante pérdida de soberanía nacional es que este gobierno sea incapaz de sacar a una ciudadana española, trabajadora del Ayuntamiento de Madrid, madre de 4 hijos menores, sea capaz de sacarla, incapaz de sacarla de Gaza
y no sea capaz de plantar al gobierno israelí, sacar un comunicado público por lo menos denunciando esta flagrante injusticia y este flagrante incumplimiento de las leyes internacionales. Ese estado de cosas es lo que hay que cambiar y por eso en nuestro programa incluimos contundentemente el rechazo a todas las guerras y el rechazo a las organizaciones que únicamente tienen como finalidad crear guerras, justificarlas y estimularlas, y por eso decimos contundentemente no a la OTAN, como diríamos igual de contundentemente no a cualquier otra organización construida exclusivamente con el objeto de generar guerras. Porque la guerra, como todos sabemos, es lo contrario a la paz, y la paz es el derecho síntesis de todos los derechos fundamentales. Sin paz no se puede tener, no se puede disfrutar ningún derecho humano. Es decir, la paz acaba con todos los derechos humanos, acaba con los derechos políticos y civiles, con los derechos individuales y acaba también con los derechos económicos y sociales. Destroza vidas, destroza sociedades y no resuelve ningún conflicto, sino que genera nuevos conflictos. Nosotros por eso rememoramos cada vez con más orgullo el artículo 3 de la Constitución de la República Española de 1931, que decía claramente que España renuncia a la guerra como herramienta de política internacional. Y por eso queremos una nueva Constitución donde quede claro que España renuncia a la guerra como herramienta de política internacional. Porque la guerra no solo es utilizada para eliminarnos los derechos, la guerra es utilizada para ganar elecciones. La guerra es lo que da lugar a la aplicación de las políticas que nos vienen aplicando muchos años, lo que se conoce como la doctrina del shock, la doctrina del miedo. Las guerras son las que generan miedo a las sociedades y las hacen más conservadoras y más cobardes a la hora de enfrentar su futuro y de exigir sus derechos. Ese miedo, ese shock, justifica las guerras, pero también justifica los recortes económicos y presupuestarios, también justifica los recortes de los derechos, de la educación, a la sanidad. La guerra justifica la restricción de los derechos, también justifica las leyes mordazas. Y estos días hemos visto cómo lamentablemente la cuna de la primera revolución de los derechos del hombre y del ciudadano, Francia, se ha sumado a esa estrategia de guerra antiterrorista. Una guerra antiterrorista que ni es guerra ni es antiterrorista, que no es ni más ni menos que una inmensa estrategia de privación de derechos a los ciudadanos de este planeta, a los que están en los países donde se hacen las guerras y a los que estamos en los países que organizan la guerra. Y esa doctrina antiterrorista que llaman no es ningún invento nuevo, no lo inventaron ni siquiera los norteamericanos después del 11 de septiembre del año 2011. Esa práctica sistemática de negación de derechos lo inventaron hace muchos años, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente también los franceses lo denominaron guerra contra insurgente, que fue lo que utilizaron para intentar mantener bajo el yugo colonial a los pueblos de Indochina primero y al pueblo argelino, con escaso resultado, y posteriormente fue adaptada en los Estados Unidos para aplicarse a todo el continente americano, denominándola doctrina de la seguridad nacional. Cuando desaparecieron los bloques militares y ya la doctrina de la seguridad nacional no podía seguir manteniéndose bajo los mismos postulados, inventaron, después de un inmenso shock provocado en ese caso por esos ataques del 11 de septiembre del 2011 en Estados Unidos, y lo denominaron en ese momento doctrina de la guerra antiterrorista. Y coincide con la doctrina de la seguridad nacional, coincide con la doctrina de la guerra contra insurgente, en que en primer lugar el enemigo a batir en estas guerras es la población civil, no es ningún enemigo militar. En segundo lugar, que estas guerras justifican, como el enemigo a batir es en la población civil, y la población civil es difícil de identificar como si fuera un ejército adversario, eso justifica la guerra sucia, los escuadrones de la muerte, los escuadrones irregulares.
y justifica la aparición de figuras tales como la desaparición de personas o como la utilización de la tortura como arma de guerra. Para que sepamos, fueron los ejércitos franceses los primeros que en sus manuales militares incorporaron la utilización de la tortura como un arma de guerra lícita. Nosotros por eso queremos renunciar a la guerra, porque la guerra en primer lugar provoca el terrorismo, ese terrorismo internacional con el que supuestamente quieren acabar utilizando guerras, es el provocado por las guerras que han organizado previamente. Así pasó en Afganistán y surgió Al-Qaeda, así ha pasado en Siria y ha surgido el Estado Islámico. Provoca organizaciones financiadas y organizadas por los mismos que necesitan la guerra para hacer sus grandes negocios, porque al final los grandes lobbies del gobierno, como ocurre en España con nuestro ministro de Defensa o como ha ocurrido en Estados Unidos con el señor Ramsey, son los mismos que controlan las empresas armamentísticas, que a su vez, junto con el tráfico de drogas, es el mayor negocio que hay en este planeta. Y las guerras permiten saquear los recursos naturales. Como bien sabéis, nunca la OTAN se preocupa de organizar una guerra en un lugar donde no haya recursos naturales o no tenga una posición geoestratégica. Si no, da igual, en esos países donde no hay nada que usurpar, no interesa la situación humanitaria y no interesa arreglar ningún supuesto conflicto interno. Y las guerras, además, provocan refugiados. Nuestras guerras provocan refugiados que luego cerramos las puertas para que entren, también en flagrante contradicción y en flagrante incumplimiento de los convenios internacionales de protección a las personas perseguidas, y dejamos que nuestro Mediterráneo se convierta en una inmensa tumba. Y nos preocupamos cuando sacan en televisión la foto de un niño muerto, pero no cuando las estadísticas nos indican que más del 30% de los muertos fallecidos en el Mediterráneo son niños, y los que no son niños son mujeres, o son hombres, o son personas, son hermanos, son seres humanos que no tienen por qué morir encontrarse unas puertas cerradas por aquellos mismos que han provocado las guerras que les han arrojado de sus países. Y las guerras provocan pobreza, y las guerras luego traen el negocio de la reconstrucción, que el negocio de la reconstrucción, que siempre es llevado adelante por los mismos que previamente han hecho el negocio de la venta de armas para destrozar el país al que hay que reconstruir. Y las guerras también contaminan el planeta y crean daños irreversibles en el medio ambiente. Y qué pena que en esta cumbre de Francia, en esta cumbre sobre el control del cambio climático, además de no alcanzarse ningún tipo de acuerdo de obligado cumplimiento, tampoco se ha contemplado el daño al medio ambiente y el daño al clima provocado por esta espiral belicista imparable que hay en estos momentos en el mundo. Es decir, las guerras están generando terrorismo para acabar con los regímenes laicos en el mundo árabe, para acabar con los regímenes que aún mantenían la esperanza de redistribución de la riqueza. Las guerras se están generando para perpetuar esa situación de flagrante incumplimiento por Israel de las resoluciones internacionales de las Naciones Unidas, ese incumplimiento que permite que Jaldía y 1.700.000 personas más estén encerradas en el mayor gueto que hay en este planeta, en una cárcel a cielo abierto, incomparablemente peor incluso a los bantustanes que tenía el gobierno racista de Sudáfrica, cuando el apartheid ya es un delito internacional condenado por Naciones Unidas. Pero claro, cuando son nuestros aliados y son nuestros amigos, se les permite que incumplan flagrantemente cualquier resolución internacional. Nosotros creemos que hay que combatir las guerras y hay que combatir el terrorismo, y eso es lo que figura en nuestro programa. Y desde luego, lo que no estamos dispuestos es a incluir en nuestras listas a responsables de la destrucción de un país como ha sido Libia, porque hay fuerzas que supuestamente nos anuncian el cambio, que han introducido en sus listas al general responsable de convertir Libia en un estado fallido.
Libia, ese país que, como bien sabéis, hasta que llegó la intervención de la OTAN, tenía la renta per cápita más alta de Europa, tenía el mayor porcentaje de mujeres universitarias y profesionales, y era un país donde se redistribuía eficazmente la riqueza. ¿Y qué es hoy? Hoy es una suma de califatos islámicos donde no existen derechos y no es ni más ni menos que un Estado fallido que solamente exporta terrorismo internacional. Ese resultado es el que ha conseguido el candidato que va en las listas de Podemos, y evidentemente se opone de manifiesto la absoluta, deleznable opción de voto a esa persona. Pero por eso nosotros lo que defendemos es ni más ni menos que la aplicación de la legalidad internacional, y la legalidad internacional es la que pone en la Carta de las Naciones Unidas. Y la Carta de las Naciones Unidas establece claramente que en primer lugar hay que respetar la soberanía de los pueblos, porque únicamente respetando la soberanía de los pueblos y no ingiriendo en los asuntos de otros estados y garantizando los derechos humanos a todas las personas, únicamente así se acaba con el terrorismo internacional. No hay otra forma de acabar con él. Y únicamente a través de la aplicación de la Carta de Naciones Unidas pueden resolverse de forma legal los conflictos en el mundo. La Carta de las Naciones Unidas solo autoriza la intervención militar en dos supuestos. Un primer supuesto es la legítima defensa. Y un segundo lugar, en un segundo supuesto, el segundo requisito, es que haya una resolución del Consejo de Seguridad. Ninguna de las guerras que estamos sufriendo a nuestro alrededor, ninguna de ellas, ni la guerra de Libia, ni la de Siria, ni la de Irak, ninguna de ellas han contado ni con resolución de las Naciones Unidas, ni tampoco han sido guerras iniciadas para defenderse de una agresión previa. Es decir, todas son guerras ilegales, todas son guerras absolutamente ilegítimas. Pero además estas guerras nos han provocado restricciones de derechos, igual que inmediatamente el gobierno francés se ha aplicado incluso a llegar a modificar la Constitución para que en Francia sea legal la intervención de comunicaciones y las detenciones sin orden judicial, modificando la Constitución. E igual se ha justificado mediante ese estado de shock las reformas de no solamente la ley Mordaza en nuestro país o del Código Penal. No sé si sabéis, pero el gobierno del Partido Popular se despide de su legislatura incorporándonos, incluyendo en el Código Penal, la cadena perpetua, bajo el eufemismo de prisión permanente revisable. Obviamente, de momento, solo para los terroristas. Pero ¿quién decide lo que es un terrorista? Evidentemente, un terrorista será decidido por las leyes que hagan los que vayan a gobernarnos, será decidido qué es ser un terrorista, y también será decidido por los jueces, por esos mismos jueces absolutamente controlados por el gobierno de la derecha de este país. Y por eso, por todo eso, y porque ni siquiera en el franquismo en este país hubo cadena perpetua, y ahora nos encontramos con ese regalo del Partido Popular, es por lo que decimos que nuestras candidaturas, que son candidaturas por la paz, son las candidaturas que tienen que llenar las urnas el próximo 20 de diciembre. Porque llenando las urnas con las listas de la única fuerza política que se presenta a estas elecciones, rechazando la guerra como herramienta de política exterior y rechazando la presencia de España en ninguna organización internacional que tenga como objetivo generar guerras, únicamente así vamos a poder garantizar no solamente los derechos de nuestro pueblo, sino los derechos de otros pueblos, y solamente así vamos a poder evitar que haya organizaciones terroristas que cruzan fronteras para atacar a personas de los países que han organizado las guerras que padecen en sus tierras. Desde luego, nuestro programa no acepta la presencia de España en la OTAN y mucho menos acepta respetar los compromisos internacionales de España adquiridos en la OTAN. Nuestro programa lo que incluye es la necesidad de que España cumpla otros compromisos internacionales, que es el cumplimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Carta de las Naciones Unidas. Esos son los compromisos internacionales que cuando nosotros gobernamos vamos a exigir y vamos a hacer que cumpla España. Y no reconocemos como lícito ningún compromiso en la generación de guerras, ni de muertes, ni de destrucciones, ni de refugiados. Por eso, para nosotros, España no tiene ningún compromiso con la OTAN, y lo que haremos será
abandonarla y optar por una política internacional de defensa de la paz. Porque además es la única forma de poder disfrutar nuestros derechos humanos, es la única forma de que no haya recortes, es la única forma de que todo el mundo tenga derecho al trabajo, derecho a una educación, y es la única forma de que no nos apliquen ni leyes mordazas ni cadenas perpetuas. Por eso, por la paz, por la solidaridad internacional y por los derechos humanos, vamos a depositar el voto más útil, el voto para la izquierda en estas elecciones, el voto fértil, como decían hoy, porque es un voto que va a reproducirse y a generar muchos otros votos, muchos apoyos y una sociedad nueva, distinta a esta sociedad tan injusta que nos han creado. Muchas gracias y a votar.